El día de hoy se va a jugar el partido entre el Barcelona y el Intercity en la que es la Copa del Rey. Y sinceramente tenía pensado, pues básicamente dejar este video para hablar de eso. Tenía pensado dejar este video para comentarlo, para hacer la clásica review del partido. Pero sinceramente me ha surgido la idea de salirme un poco de esa temática y hacer un video que no tenía previsto hacer. Un video que no tenía previsto hacer y que de hecho es totalmente diferente a lo que suelo hacer habitualmente aquí, que es básicamente hablar pues generalmente sobre el Barça. En este caso voy a hablar sí del Barça y de fútbol, pero en este caso un video más enfocado a mí al 100%, a mí, para hacer algo bastante curioso, y es comentar lo que en mi momento pues podríamos denominar como mi pasado bartorroselista. Que pues por supuesto yo siempre lo he comentado y siempre lo suelo comentar aquí, que yo pues básicamente soy anti-bartorroselista, en este caso no por decreto, ni modo fanático, sino que simplemente pues no apoyo ni la corriente de la oposición política como es Bartomeu y Sandro Rosell, porque pues considero que son de momento pues gestores que le hacen mucho daño al Barça. En este caso, si hicieran un buen trabajo, por supuesto los apoyaría, pero de momento como no lo es y no da la sensación de que lo vaya a hacer, pues en este caso no los apoyaré. Pero como lo digo, básicamente quiero hacer un video donde quiero comentar un poco sobre mi pasado bartorroselista, y por supuesto quiero comenzar. Para poder entender esto me gustaría empezar con el contexto, y es básicamente hablar de cuándo me empecé yo a hacer, en este caso del Barça, y desde cuándo sigo yo al Barcelona, lo cual evidentemente pues es menos de 6, 7, 8, es 8 años específicamente. Y por supuesto yo me hice del Barcelona pues para la temporada 2014-2015, donde pues estamos hablando de que es la temporada justo donde llega Luis Enrique al Barcelona. Y por supuesto yo me hice del Barça en aquella temporada, realmente no por una razón en específico. Yo no sabía absolutamente nada del Barça, no sabía, creo que de hecho ni siquiera me sabía el nombre, tampoco me sabía realmente su estilo de juego, su identidad, ni por supuesto la cantidad de Champions y títulos que tiene. Pero yo me hice del Barça básicamente porque me gustó, si mal no recuerdo debió ser simplemente los colores, los colores y la forma del escudo, que creo que me gustó más, porque había de dos: hacerme del Barça o hacerme del Madrid. En este caso pues decidí hacerme del Barça, afortunadamente creo que escogí bien, y evidentemente es algo de lo que no me arrepiento. Y terminé haciéndome del Barça para aquella temporada, que el año 2014, donde el Barça pues no ganó nada, no ganó ni Liga, ni Copa, ni Champions. Acababan de terminar de destituir del Barça al Tata Martino. Y por supuesto pues acababa de pasar el Mundial de Brasil 2014. Que de hecho es así como yo empecé a ver fútbol, con el Mundial de Brasil 2014. En aquella temporada, como ya lo sabemos, el Barça ganó el triplete, pero empezó muy mal, empezó bastante mal, y fue una temporada bastante poco positiva, hablando del primer tramo. Del segundo tramo, ya cuando el equipo ya reaccionó y de verdad pues se mentalizó y se enfocó, pues básicamente el equipo ganó el triplete. Estamos hablando de que claro que en mi primera temporada, pues básicamente como culé, me tocó básicamente pues ver al Barça ganar el triplete, ganar el triplete, ganar la Liga, la Copa y la Champions. Y de hecho me acuerdo perfectamente de mí viendo aquella final de Berlín 2015, en el Olímpico de Berlín, donde la selección italiana ganó el mundial. Pues me acuerdo perfectamente cómo estaba viendo yo aquel partido, cómo grité el gol de Luis Suárez, que fue espectacular verlo pues básicamente encima del escudo del Barça, corriendo, mirando al cielo y gritando el gol. De hecho, incluso para dar una curiosidad, yo ni siquiera pude pues celebrar ese título al 100%, no tanto pues porque no supiera cómo es la Champions, porque independientemente de que no sepas cómo es la Champions, ni cómo se juegan, ni quiénes los juegan, ni quiénes son los equipos que lo juegan, porque evidentemente yo en aquella temporada ni siquiera sabía quién era el Bayern ni la Juventus. Estamos hablando de que claro,
No pude celebrar al 100% porque no conocía el formato y como yo vi que la mayoría de partidos se jugaban a ida y vuelta, pues yo pensé que la final también era a ida y vuelta, lo cual pues me impidió bastante el hecho de poder, pues ahora sí que ver y disfrutar de pues de aquella Champions, pero por supuesto la disfruté porque pese a que no sabía nada, sí sabía que la competían los mejores equipos de Europa y que por supuesto era lo más de lo más, era básicamente lo mejor. Y por supuesto en mi primera temporada me tocó ver al Barça ganado la Champions League, me tocó ver a la MSN en su máximo esplendor. Y por supuesto me tocó también ver pues aquella goliza al Bayern cuando ganábamos en el clásico. Y de hecho en aquella temporada en liga, para que nos hagamos una idea, también me tocaba ver pues entre los partidos pues a los goleadores, entre los cuales por supuesto siempre en la tabla de la liga estaban Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. Estamos hablando de que en aquella temporada pues básicamente Cristiano estuvo en su mejor momento, es el mejor Cristiano que me ha tocado ver. Porque básicamente pues salía como a doblete o hat-trick por partido. Doblete, triplete, triplete. Básicamente nunca dejaba de anotar. Creo que incluso hubo un partido donde metió 5. El Madrid básicamente hizo 92 puntos. Nosotros hicimos 94. ¿Qué más? Pues básicamente terminó también eliminado de la Copa y en la Champions llegó a las semifinales. Por poco no hubo una final Barça-Madrid, que ya en ese momento sin saber absolutamente nada de fútbol y simplemente tenía unos meses siguiéndolo, pues yo sabía perfectamente que quién era el máximo rival. No conocía la historia, pero sabía quién era el máximo rival y esa rivalidad, que esa competitividad que te da el fútbol, pues ya desde entonces data de ahí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto básicamente con lo que comenta aquí de mi pasado, Barto Roselista? Bueno, como lo digo, yo me hice del Barça en aquella temporada donde pues ganamos el triplete, hacemos las cosas de una manera espectacular, todos rinden de la mejor manera, Luis Enrique saca un máximo rendimiento. Y bueno, pues en aquella temporada fue, en aquel año mejor dicho, de 2015, donde ya tenía un año siguiendo al Barça, pues básicamente es cuando tocó las elecciones del Barça, en este caso a la elección presidencial, porque recordemos que en 2014 Sandro Rosell, pues en este caso había dimitido y en este caso se quedó Bartomeu y por supuesto terminó anunciando, creo que después de, en enero de 2015, no me acuerdo, creo que sí fue. Ahorita estoy confundido de si fue antes o después del partido de Anoeta, donde termina pues básicamente anunciando las elecciones presidenciales a final de temporada. Y bueno, pues en este caso termina siendo a final de temporada y es aquí donde está el asunto. Y es que yo como saben, yo básicamente en este canal suelo denominar a algo como en el entorno, ¿no? No que en su momento Johan Cruyff en su libro de Me gusta el fútbol en un capítulo llegó a denominarlo como el entorno. Hablando de que todo eso influye, que por supuesto tema afición, tema prensa, todo eso es el entorno y que por supuesto eso influye y que si no influyera se ganarían más títulos. Entonces yo le doy una importancia enorme a eso, periodistas, medios de comunicación, la corriente de opinión popular barcelonista. Y se lo doy porque principalmente lo sé por propia cuenta y por supuesto también porque, pues bueno, experiencia ajena podríamos decir. Y es que básicamente en aquella temporada, pues después de que ganamos el triplete, eh, se le dio el crédito a los jugadores totalmente y básicamente Luis Enrique pues pasó por alto. No como tal voy a decir que en este caso quisieran como tal desmeritar a Luis Enrique, pero debido a que estaban las elecciones presidenciales, Bartomeu salió con aquello de tenemos tridente y tenemos triplete, o creo que fue al revés, tenemos tridente y tenemos triplete, no, tenemos triplete y tenemos tridente, creo que fue así. Y es básicamente la campaña, el argumento, el eslogan político que básicamente vendió Bartomeu junto con su directiva. Y de hecho siempre por eso cuando ganaban, en este caso se anunciaban, era como la campaña del triplete. Siempre se elevaban con el 3. Incluso recuerdo que en las pancartas estaba escrito el 3, etcétera. Y evidentemente yo no sabía quién era Bartomeu. Y es aquí donde está el asunto. Y es que una de las cosas más difíciles cuando uno se hace aficionado del fútbol es que, y más cuando te haces aficionado del Barcelona, que mediáticamente es un equipo muy diferente a lo que es cualquier otro equipo, debido a la persecución, que ningún otro equipo vive esto, y una corriente de oposición política que lo autodestruye, pues básicamente estamos hablando de que en aquellas épocas, claro, estamos hablando de que
de que bueno, que me hice barcelonista, pero claro, yo no sabía ni tenía absolutamente ningún conocimiento, pues de muchas cosas entre las cuales por supuesto estaban, que yo no sabía qué era el bartorroselismo, no sabía de la existencia de Sandro Rosell, porque cuando yo me hice el Barça ya estaba Bartomeu, tampoco sabía realmente quién era Bartomeu, no me sonaba realmente. Tampoco conocía yo a ninguno de los señores de la prensa, ni a Pedrerol, ni a nadie. Y a los jugadores sí que los conocía, sí que los conocía. A Messi, por ejemplo, me tocó conocerlo en aquella final que perdió en Brasil 2014. Y de hecho me acuerdo perfectamente que bueno, que cuando decían Messi y lo enfocaban, yo decía, entonces él es Messi del que tanto hablan, etcétera. Entonces estamos hablando de que, claro, yo como no sabía absolutamente nada de, pues bueno, del bartorroselismo y cosas por el estilo. Por supuesto no sabía quién era esta gente, que por supuesto qué es lo que hace y a qué se dedica. Y básicamente cuál es su modus operandi. Y debido a todo esto, pues digamos que viendo que como básicamente los jugadores fueron los que brillaron, pues mi lógica básicamente fue que entonces los jugadores eran más importantes que el entrenador. Por supuesto, porque yo vi a los jugadores ganar y por supuesto comenté que bueno, que era espectacular tener una cama de jugadores así, que era increíble, ¿no? Y Luis Enrique realmente pues a mí me pasó por alto, yo simplemente me fijaba en los jugadores, ni entrenador, ni presidente, ni materia de fichajes, ni nada, y simplemente como lo digo, me enfocaba en eso. Bueno, pues en aquella época, como lo digo, fueron elecciones presidenciales, y tomando en cuenta que, bueno, sí había ya redes sociales y todo, pero no había tanta comunidad futbolística como lo es en estos momentos, y también no había tanta oposición tanto a Rosell como a Bartomeu, debido a que no habían hecho todavía su espantosísimo trabajo que empezó especialmente desde mediados de 2017 hasta, bueno, hasta que llega Laporta, es decir, más o menos enero de 2021, pues prácticamente hasta ese entonces pues no podemos decir que había realmente una oposición, y no estaba tan extremadamente desenmascarado quién era Sandro Rosell y quién era Bartomeu. Entonces, tomando en cuenta la cantidad de ruido mediático y toda la prensa que, bueno, que se encargó de ensalzar a los jugadores y por supuesto engrandecer la figura de Bartomeu, y por supuesto viendo que es verdad que el triplete era que el que funcionó verdaderamente, y tomando en cuenta también eso que dijeron de tenemos triplete y tenemos tridente, pues era realmente muy fácil, extremadamente muy fácil caer básicamente en ese clásico juego donde básicamente los jugadores tienen el mérito total, y básicamente en ese juego de, pues ahora sí que de manipulación, de persuasión, si lo queremos llamar más elegantemente, aunque por mucho que lo llamemos elegantemente no cambia lo que se hizo. La manipulación, la persuasión, la tergiversación, la sacada de contexto, y por supuesto era muy fácil tragarse el mensaje de que, por supuesto, de que el Barça ha ganado gracias a su modelo de gestión, a su estilo de juego y a su espectacular línea de trabajo. Y claro, debido a que ellos querían ganar pues las elecciones, tanto Bartomeu como su junta directiva, terminaron vendiendo en este caso ese eslogan, por el cual, insisto, en este caso pues yo fui engañado, justificado que básicamente tenía poco tiempo viéndolo y que por supuesto no fue. Yo no lo hice con un afán de, pues bueno, de intereses secundarios de que el Barça se destruyó, una cosa así. Yo nada más vi que ese señor pues es el que dio un triplete y dije, pues bueno, pues que sea este. Entonces, cabe aclarar que yo no voté, yo no era socio, yo no tenía ningún peso en ninguna elección presidencial, no voté como socio ni nada por el estilo, pero digamos que pese a que no puse ningún comentario ni dije nada por el estilo ni voté, pues sí que se podría decir que yo también pensaba que en este caso que Bartomeu era el bueno. Como lo digo, ni siquiera conocía a los candidatos. Y básicamente es como, no conocía a los candidatos, y como lo digo, es básicamente como en este caso, pues en su momento, como lo digo, terminé apoyando a Bartomeu. Y pues bueno, en este caso ya sabemos qué es lo que pasó. Terminó Bartomeu pues en efecto pegando con aquel eslogan de que bueno, que son la campaña del tridente. Básicamente
Bartomeu tenía pensado no continuar, de hecho por eso las elecciones presidenciales ya las habían anunciado, porque tenían planeado no continuar, porque en realidad quien dimitió en este caso fue Sandro Rosell, porque dimitió Rosell pero se quedó Bartomeu y su junta directiva de Rosell, cosa que yo no entiendo realmente bajo qué estatuto esto será legal, el irte pero dejar a tu gente. Pero bueno, básicamente como vieron que ganó el triplete, pues en este caso se postularon. Pese a que, bueno, pese a que se terminó postulando porque ganaron el triplete, creo que aún así tenían la intención de presentarse, pero creo que es muy obvio saber que si se hubieran presentado sin el triplete y haciendo un mal trabajo, posiblemente no hubiesen tenido el éxito y por supuesto la gran rotundidad, pues podríamos decir que en cuanto a votos que llegaron a tener. Entonces, debido a que Bartomeu, pues bueno, pues en este caso tanto yo como muchos nos vimos engañados, pues básicamente terminó ganando las elecciones presidenciales y básicamente ahí es cuando empezó el problema de todo esto. Empezó el problema de todo esto porque entonces ganó Bartomeu. Y por supuesto, pues gracias a esto es que el Barça empezó a ir para abajo, empezó a arruinarse absolutamente todo. Especialmente desde 2016 cuando se rompe aquella relación vestuario-staff técnico con un pique como lo fue la derrota contra el Atlético de Madrid en la Champions League. Y básicamente desde ahí es donde empezó el problema, después las golizas en París y en Turín. Bartomeu nunca quiso dimitir y por supuesto, pues ya después empezó el esperpento, ¿no? Empezó ya las golizas, la incompetencia de la junta directiva, la no renovación de Luis Enrique, etcétera. Y es por supuesto lo que quiero comentar cómo me hice del Barça y por supuesto también no solo eso, sino que también comentar, pues bueno, cómo es que yo caí en el juego de apoyar en este caso tanto a Sandro Rosell como a Josep María Bartomeu. Y no solo eso, sino que también para comentar una idea de que futbolísticamente hablando, también llegué a cometer en este caso el error en 2017 de básicamente ser de los que atacaban a Luis Enrique, que sonará muy surrealista porque, bueno, ya lo he comentado, ¿no? Ya he hablado varias veces y seguiré hablando de Luis Enrique, principalmente en este periodo de que fue seleccionador nacional de España, donde, bueno, básicamente yo estuve rogando, llorando, haciendo campaña porque por favor lo renovaran, comentando aquí su maravilloso trabajo en la selección, cómo estaba España antes y cómo estaba después, exigiendo su renovación, no lo renuevan. Mi deseo de que continuara, pues y por supuesto mi asco de que no siguiera. Y por supuesto, debido a todo esto, pues sonará muy surrealista, pero en su momento yo fui de los que en 2017 atacó a Luis Enrique. Soy de los que básicamente, en este caso, quería la salida de Luis Enrique y prácticamente mi argumento era las golizas, culpas del entrenador. Por supuesto, lo cual es un análisis no muy profundo y por supuesto también sumado a que siempre hacía rotaciones. Esa última temporada hizo muchas rotaciones poniendo pues básicamente a Alex Vidal, a André Gómez, a Mathieu, a muchos otros jugadores que no quería y por supuesto yo no entendía que era necesario poco a poco hacer un relevo y no hacerlo de golpe, pero en este caso claro, terminé molestándome porque en este caso Luis Enrique pensaba que nos estaba desmontando aquel Barça de 2015. No tenía una mínima idea de por supuesto lo importante que era la identidad para lo que es el Barcelona. Y así es como terminamos pagándolo. Y a fin de cuentas, pues todos estos errores que yo he cometido, que insisto, los hice desde la inocencia y sin el mal afán de que al Barça le fuera mal, pues terminé básicamente apoyando a Bartomeu y así es como nos fue. Y a fin de cuentas también ataqué a Luis Enrique y a fin de cuentas pues así es como lo hice. Y a fin de cuentas de todo esto pues por mucho que yo no tuviera la mala intención y por ende no soy culpable así de algo, no hice, sí considero que futbolísticamente pues es el error futbolístico, el crimen, el pecado más grande futbolísticamente que he cometido. Pero claro, por otra parte estamos hablando de que no lo hice con ese mal afán, pero independientemente de que yo lo hiciera sin ese mal afán, a fin de cuentas el Barça lo pagó y con el Barça yo también lo terminé pagando. ¿Cómo lo terminé pagando? Lo pagué con, bueno, pues 4-0 del PSG, 3-0 de la Juventus, 3-0 de la Roma, 4-0 del Liverpool, 2-8 del Bayern Múnich, 0-3 de la Juventus, 1-4 del PSG, 0-3 del Bayern, 3-0 del Benfica, 3-0 otra vez del Bayern. Pérdida de estatus, pérdida de reputación, pérdida de juego, equipo totalmente arruinado,
economía destrozada, una chapuza total, básicamente un equipo que físicamente empeoró, tácticamente empeoró, anímicamente empeoró, psicológicamente empeoró. Y por lo tanto, pues mientras Luis Enrique triunfando en la selección española, y por supuesto viendo que cuando cambias el entrenador y pese a esto el problema no se soluciona, pues yo no sé. Pero evidentemente da la sensación de que entonces el entrenador pues no era el problema de todo esto. Y a fin de cuentas así es como lo tuve que pagar y por supuesto así es como entendí que Luis Enrique en verdad era un buen entrenador. Porque claro, mientras Luis Enrique estaba triunfando en la selección española y nosotros estábamos aquí recibiendo golizas, pues claro, es como me di cuenta de lo importante que era todo esto. Y por supuesto, pues por cuestiones ya de amor al fútbol, pues incluso me tocó poco a poco pues ir viendo pues bueno, pues todo lo que son los equipos, los demás equipos y por supuesto la historia del Barça. Y por supuesto cabe aclarar que entonces si yo me hice barcelonista desde 2014, entonces pues ¿qué quiere decir? Quiere decir que a mí no me tocó por ejemplo la etapa de Guardiola, ni la de Rijkaard, ni la de Van Gaal, ni la de Cruyff. Específicamente en unas épocas, de hecho yo ni siquiera había nacido para que nos demos una idea de cómo está el asunto. Y básicamente no me tocó ver aquellas etapas y por ende pues en parte por mucho que las vivas incluso nada te lo garantiza, pero no estaba educado futbolísticamente y no sabía de lo importante que era todo esto del ADN Barça. Y en conclusión pues estamos hablando de que por supuesto viendo todo esto a consecuencia pues me tocó, pues claro, revisar un poco la historia y me di cuenta de lo importante que era, de que el Barça tuvo otras etapas ganadoras, no solo fue Guardiola y Luis Enrique. Y gracias a qué ganamos, gracias a qué otras cosas ganamos, escuchando principalmente yo creo que el despertar fue escuchando tanto a Xavi hablando de la modelo y del ADN, cosa que evidentemente quiere decir que la rectificación no tiene demasiado tiempo. Pero viendo a mucha gente hablando de lo importante que es el estilo, el modelo, principalmente los protagonistas, ¿no? Xavi, propiamente Cruyff, etcétera. Y viendo otros ejemplos como Guardiola en el City, viendo a Luis Enrique en España, viendo otras cosas, pues evidentemente me terminé dando cuenta del terrible, del desastroso error esperpéntico, calamitoso y por supuesto apocalíptico, bartocalíptico que terminé cometiendo y evidentemente como lo digo, a fin de cuentas pues lo pagué con golizas y todo, pero pues bueno, es como a fin de cuentas me di cuenta de lo importante que era el ADN, lo importante que era todo esto y por supuesto ya después me di cuenta quién era Bartomeu, qué era el bartorroselismo. Y por supuesto pues es mi historia, ¿no? De mi pasado bartorroselista y cómo llegué a aplaudírselo todo a básicamente a Bartomeu, incluso a apoyar a Valverde y poco a poco después con goliza y goliza. Incluso aunque no tengas un conocimiento de lo que es el fútbol, viendo aquellos videos de cómo era el Barça de Guardiola por todo eso, pues ves eso y comparas con aquel Barça y poco a poco me empecé a dar cuenta que como que faltaba más velocidad, ritmo. Yo decía que como que falta el tiki-taka y evidentemente no es que falte el tiki-taka, sino que es que estás perdiendo directamente toda la identidad y estás perdiendo directamente también todo lo que te hizo un club grande. Y ahí es cuando poco a poco te puedes dar cuenta entre goliza y goliza. Y lo que pasaba, pues me di cuenta de que futbolísticamente hablando, que estábamos perdiendo, que ya no éramos buenos. Fue cosa de aprenderlo, pues tristemente a las malas, de goliza en goliza, de poco a poco ir perdiendo más y más y más. Y después, pues políticamente darse cuenta de qué era el bartorroselismo, de lo que significó la llegada de Sandro Rosell y Bartomeu. Y evidentemente pues fue como lo aprendí, ¿no? Como lo aprendí, tristemente me di cuenta de las golizas, de que era el bartorroselismo, de mi grave error básicamente al apoyar tanto a Rosell como a Bartomeu. Y bueno, en conclusión, lo que quería comentar, mi pasado bartorroselista y mi historia en parte de cómo me hice del Barça. Y si pudiésemos decir algo en conclusión de todo esto, pues es que pues sí, me hice del Barça y sí que me ha tocado ver un quintuplete, triplete, básicamente apenas hacerme del Barça, pero básicamente pues en conclusión me hice del Barça en una época, pues sinceramente de tomando en cuenta todas las últimas épocas, salvo la de Gaspar. Estamos hablando de que me tocó hacerme del Barça en una época pues bastante jodida, bastante fea, porque claro, empecé teniendo, bueno, un orgullo, vamos, o sea, de un equipo de triplete,
Y poco a poco pues ese ego pues terminó empezando siendo de papel porque claro, de goliza en goliza, como le básicamente se lo presumes a alguien porque eres fan del Barcelona, porque por muy orgulloso que te sientas, pues claro que a veces las golizas te avergüenzan. Entonces pues en conclusión, a mí de hecho a muchos que nos hicimos del Barça por la etapa Guardiola-Luis Enrique, pues en conclusión nos tocó a muchos niños, podríamos decirlo así, pues básicamente ver crecer viendo al Barça de goliza en goliza, de 7 en 7, de 8 en 8, de 4 en 4, de 3 en 3. Y bueno, pues en conclusión, pues fue una etapa bastante fea para hacerle el Barça. Y también en conclusión, una cosa que me gustaría comentar es que gracias a todo esto es que radica para mí lo que es la importancia de básicamente conocer perfectamente lo que es el ADN Barça y lo que ha significado para nosotros y por supuesto lo dañino que es la existencia del bartorroselismo. Saberlo y estar consciente de que existe. Y por supuesto todo el tema de la prensa. Y por supuesto ahí es principalmente de hecho la etapa de Luis Enrique y viendo aquel acoso mediático y todo, incluso también su etapa en la selección española, pues son las que me enseñaron perfectamente cómo funciona esto de la prensa y por supuesto pues ver las golizas y cómo fuimos decayendo es lo que me hizo darme cuenta de por qué ganábamos y que Luis Enrique no era el problema, no era realmente el problema de todo esto, que el problema eran otras cosas, principalmente Bartomeu, su junta y pues a quienes escogían, su política de gestión y todo. Y pues bueno, en conclusión, pues sí, me tocó hacerme el Barça una etapa muy fea. También no me arrepiento pese a todo esto de ser del Barça y por supuesto también en otra parte... Pues en conclusiones para tener en cuenta y para tomar esta historia y tomar nota de cómo lo importante que es en este caso es aprender lo que es el estilo, el modelo y por supuesto la existencia del bartorroselismo y lo de los medios, la importancia del entorno y claro, a fin de cuentas también... pues también hacer énfasis y destacar también lo difícil que es ser aficionado del Barcelona, porque claro, mediáticamente nadie te cuenta cómo es este club de perseguido y por supuesto que... Pues bueno, qué función cumplen incluso los periodistas y a fin de cuentas lo malo que puede ser ciertas cosas para los intereses del Barça. Y básicamente pues es mi historia de cómo yo fui en ese momento bartorroselista. Y por supuesto también cabe aclarar que a mí, pese a que no me haya tocado las etapas de Guardiola, ni de Rijkaard, ni de Van Gaal, ni de Cruyff, y como digo, en unas de hecho yo ni siquiera había nacido, pues que yo no lo conozca no quiere decir que no lo haya visto. No en vivo, pero sí que he visto lo suficiente de aquellas etapas como para saber qué es lo que se hizo tanto futbolísticamente dentro del terreno de juego como fuera del terreno de juego. Saber qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo. Y por supuesto sí que me siento capacitado para hablar de aquellas cosas. Porque considero que tengo el material suficiente y sé perfectamente lo que ha pasado. Conozco la historia y por supuesto de nada sirve que a alguien sí le haya tocado vivir aquella época si en este caso no ha reflexionado y no aprendió nada de aquellas épocas, que le entró por un oído y le salió por el otro. Pero pese a que no las conozca, pues sí que conozco perfectamente lo que se hizo y todo. Entonces, en conclusión, pues es mi historia. Mi historia de cómo me hice, cómo en su momento fui bartorroselista, cómo apoyé a Bartomeu, ataque a Luis Enrique, pagué con golizas, aprendí por las malas que Luis Enrique era un buen entrenador, de la existencia del bartorroselismo, la importancia de los medios, etcétera. Y en conclusión, pues soy uno de estos casos de culés de la etapa Guardiola Luis Enrique. Por supuesto es para tener en cuenta, pues bueno, lo importante que es todo esto y pues bueno, el papel que jugamos muchos culés ahora que somos se puede decir que los nuevos culés, ¿no? Pero bueno, simplemente quería contarlo y pues bueno, nada, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mi red social está en la descripción, en mi canal principal Anime Manga también, yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.